En Cali somos puro corazón por la cultura. Somos una ciudad que baila, que canta, que vive el arte y que vibra con sus festivales. Ahora más que nunca nuestra cultura sigue viva y por eso se transforma para vivir en casa nuestras tradiciones. Conectemos nuestros corazones de salsa, de danza, cine, lectura, teatro, ballet, poesía, pacífico, feria y todo lo que nos hace vibrar de alegría y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Festivales de Cali 2020. Con el corazón, vivo la cultura en casa. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por la espera. Hoy tenemos el cuarto módulo de Diplomado Virtual en Producción Audiovisual. Vamos a iniciar con la clase magistral de Dirección de Fotografía y tenemos a Mauricio Vidal, director de foto de muchas películas nacionales, internacionales, series, documentales muy importantes para la cinematografía del país. Y pues vamos a ver un pequeño reel de 2 minutos para que conozcan un poquito del trabajo de Mauricio Vidal. Gracias a la Secretaría de Cultura, al Espacio de Cultura Viral, y pues esto hace parte del Diplomado de Estudios Takeshima. Vamos a ver el video de Mauro, por favor. Escobar in 19. Colombian military initiatives disappeared. Guardia. Si cree que estoy arrepentido, está equivocado. Eliminarlo sería un error. Le falta ese respeto al presidente, pendejo. Bueno, esa fue una pequeña muestra pues, del trabajo de este director de fotografía, de Mauricio Vidal. Y pues aquí lo tenemos. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros. Mauro, buenas noches, Lina. Buenas noches a todos. Y sí, te oigo.
Te oigo Dale. perfecto, mil gracias. Y bueno, nada, vamos a arrancar. Dale. Vamos a conversar un poco, ¿ok? ¿Algo que tenga que esperar o ya arranco? Ok, bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Disculpen la espera aquí de unos inconvenientes técnicos, la tecnología en pleno siglo XXI. Bueno, pues yo quisiera arrancar un poco preguntándoles un poco a algunos de ustedes y vamos a tratar de compartir aquí la pantalla, porque lo primero que quiero arrancar es preguntándoles si piensan en una película. Me confirman si ahí se ve la señal, ahí está. Sí. Si piensan en una película que les haya movido las tripas, cuéntenme, bueno, quisiera escuchar un poco, no sé si ahí podemos tener contacto con las personas, Lina. Hola. Bueno. Mauro, sí, los que están viendo pueden ¿Sí? dejarte los comentarios ahí en el Facebook, en el chat, Ok, y ahí perfecto. vas a poder ir viendo lo que te cuentan. Perdón mi ignorancia. Ok, vale, listo. Dale, Entonces, mira, ahí ya hay una que dijo que la lista de Schindler, por ejemplo. Schindler. Ok, correcto. ¿Quién más? A ver, que no veo por aquí. Listo, pensemos en películas y me confirmas, ahí se ve la imagen, ¿cierto? De la Sí, pantalla. piensen en Ok. una película que les haya movido las tripas. Ujú. Ya hay otra persona que dice, Hasta el último hombre, esa película sí que me movió las tripas. Ok, entonces, digamos que voy a volver acá un momentito a mí. Yo siento que hay un tema de como sociedad que hemos evolucionado a un nivel absurdo digamos, de llegar a querer expresarnos de cierta manera, ¿no? Arrancamos hace miles de años con los dibujos en las cuevas, ¿no? Estas pinturas rupestres, pero hemos llegado a un nivel de sofisticación muy grande en el cual una luz proyectada en una pantalla, que eso suena ridículo, pero que una luz proyectada en una pantalla, en un cuarto oscuro, nos haga llorar, nos haga reír, nos haga, ¿no?, mover las tripas, como en el caso de estas dos películas que ustedes mencionan, pues es algo que ya implica como un desarrollo de sofisticación de la comunicación bastante grande. Yo voy a volver a compartir la pantalla para... ahí está, Lina, confírmame. Porque Sí, un poco quiero hablar de... Ok, perfecto. Perdón mi inexperiencia. Bien, quiero que hablemos un poco de lo que es el cine. Digamos lo que yo veo, apreciaciones muy globales de lo que es el cine para luego pasar al tema de temas más específicos de la dirección de fotografía. Entonces, en primera instancia, para mí el cine es una forma de arte, ¿no? Durante mucho tiempo, pues se habló de que el cine era el séptimo arte porque se reunían todas las artes, ¿no? El teatro, la música, la escultura, la pintura, la arquitectura. Pero por otro lado, el cine es una herramienta que te permite contar historias más allá de la literatura. Por lo menos así lo veo yo, no crean, nada de lo que estoy diciendo aquí ni es la última palabra, ni es la última verdad. Son solo mis análisis personales, así que ya en las preguntas podremos aclarar cosas y tal. Bueno, entonces decíamos que el cine como forma de arte, como una herramienta para contar historias, pero por otro lado es un arte que a diferencia de otros artes implica un trabajo en equipo muy grande, ¿cierto? Bueno, grande o chiquito, en un documental o en los cortometrajes que van a ser los chicos con muy grande, que haya un tejido y un engranaje
que esté en sincronía para que todos estén, ¿no?, haciendo la misma película. Y por otro lado es un oficio, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? Es un oficio, al igual que ¿no?, como esas artesanías. Entonces, considerando, si yo veo el cine así, como una forma de arte, como una forma de contar historias, de trabajar en equipo y un oficio, miremos ahora qué hace el director de fotografía. El director de fotografía, hay un documento que le envié a los chicos que están en el diplomado, que son como 4 páginas de todo lo que hace un director de fotografía, pero yo lo voy a sincronizar y a sintetizar de una manera, porque claro, yo llevo 30 años trabajando y mi mamá todavía no entiende muy bien qué es lo que yo hago, qué es lo que hace un director de fotografía. Entonces, vamos a hablar un poco de director de fotografía. Pues, si el cine es un arte, de alguna manera el trabajo del director de fotografía implica el trabajo de un artista a nivel de inspiración, a nivel de inspirarse en otros artes, de estudiar, de investigar permanentemente, ¿no? Hay todo un trabajo artístico de una búsqueda visual, si se quiere, narrativa, si se quiere, por un lado. Por otro lado, pues el trabajo del director de fotografía, además de muchos elementos artísticos, es el de un narrador. Estamos contando historias. Vamos a contar una historia para moverle las tripas a alguien, para hacerlo reír o llorar, ¿cierto? Y ese trabajo como narrador implica que tú, digamos, de alguna manera juegues con las herramientas del lenguaje cinematográfico, de los planos, de la iluminación, ¿no?, para contar la historia. Pero de eso vamos a hablar más adelante también. Por otro lado, y esto a veces la gente se sorprende cuando lo menciono, pero el director de fotografía es un gerente. Un gerente, y me refiero a un gerente como el administrador de uno de los departamentos de la película. Cada película, cuando se arma, pues tiene un equipo de producción, tiene un equipo de arte, tiene un equipo de fotografía, tiene un equipo de sonido. En fin, hay numerosos equipos y entre más grande sea la producción, más equipos va a haber porque se trabaja mucho más especializado. Entonces el director de fotografía aquí hace las veces de gerente, porque bajo las decisiones que él tome, él o la directora de fotografía toma decisiones que le cuestan plata a la producción, ¿no? ¿Qué equipos vamos a usar? Con qué gente vamos a trabajar? Pues todo eso son costos para el proyecto. Y a la hora de estar filmando, el equipo de fotografía marca mucho el ritmo en que se mueve el set. Entonces también eso es un taxímetro ahí grande que ahorita vamos a profundizar en él. ¿Ok? Y pues artesano es el otro, digamos que estas son las 4 perspectivas en que yo veo que el director de fotografía trabaja: como artista, como narrador, como gerente y como artesano. Hay muchas funciones más que le podríamos agregar, ¿no? El director de fotografía puede ser un diseñador o un inventor. Si pensamos una película como Niños del Hombre, Alfonso Cuarón, el director, y Emmanuel Lubezki, el director de fotografía, se inventaron un aparato para mover la cámara dentro de un carro. Fue un diseño que ellos hicieron y que lo desarrolló otra empresa. Pero también el director de fotografía puede ser un mediador, ¿no? A veces haces de psicólogo con el director, puede ser un administrador, ¿no? En fin, hay muchas tareas que hacemos, pero vamos a concentrarnos en estas 4 tareas: artista, narrador, gerente y artesano. ¿Ok? Cuando hablo de artesano, ¿a qué me refiero? Artesano, como decía antes, es ese trabajo que tú haces y que entre más lo haces, mejor lo vas haciendo, ¿no? Entonces, imagínense un escultor de madera que trabaja
y va quitando piezas de madera, pues en el caso nuestro también. Vamos a trabajar con la cámara como una de las herramientas, ¿cierto? Y con la luz, ese sería el otro elemento con los que esos son mis dos herramientas, la cámara y la luz. Y con eso debo apoyar al director y contar una historia y no inspirarme en otras artes para contar esa historia de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora un pequeño organigrama muy chiquito y muy sencillo, porque este trabajo no lo puedes hacer solo, ¿no? Este trabajo artesanal, alguna gente lo llamaría el trabajo técnico, ¿no? Es un trabajo técnico con la cámara y es un trabajo técnico con la luz, ¿sí? Probablemente sea un trabajo técnico, pero yo prefiero pensarlo o concebirlo como una artesanía. Y como les decía, pues no se hace solo, porque con la cámara yo tengo una mano derecha, que es el asistente cámara. Bueno, en este caso yo soy zurdo, entonces una mano izquierda, que es el asistente cámara, ¿cierto? Y por otro lado, para el tema de las luces, tengo otra persona que me ayuda, que es el gaffer, que es mi mano izquierda, con todo el equipo de gaffer. Entonces esos son mis dos universos en los que yo me tengo que tomar decisiones en función de la historia para, con la cámara y con la luz, contar esa historia, la que sea que esté contando. ¿Ok? Vamos a ver ahora un poquito más grande ese cronograma. Si vemos el equipo de fotografía, y esto estamos hablando de un proyecto mediano, grande hacia arriba. Quizás quienes van a hacer los cortometrajes más chicos con los celulares y tal, pues quizás van a poder trabajar individualmente o van a poder trabajar en grupos de 2, de 3 o de 1, pero en proyectos un poco más grandes, digamos que mi mano izquierda en cámara es el asistente de cámara. ¿Qué hace un asistente de cámara? Pues es el encargado, es el gerente de la cámara, es una persona que prueba la cámara antes de empezar a rodar, está seguro de que tenemos todo lo que necesitamos, todos los lentes, todos los filtros, todos los accesorios, ¿cierto? Y durante el rodaje hace el foco, es la persona que va corrigiendo el foco en la medida en que la cámara se va moviendo respecto a los personajes o los personajes respecto a la cámara, pero digamos que esa es su función, es la mano derecha del director de fotografía en cuanto a la cámara. ¿Qué pasa? La cámara en un rodaje todo el tiempo, eso es como armar un carro de Fórmula 1 que corra la Fórmula 1, se desarma y al otro día vuelve y se arma y vuelve y corre la Fórmula 1. Entonces de la cámara depende todo, de manera que más vale que hagas unas pruebas, estés seguro de que va a funcionar, de que todo está andando bien, porque todos los días de rodaje dependen de que la cámara esté bien, ¿sí? Y por otro lado está el gaffer, como les decía, que es el coordinador general de todo lo que tiene que ver con luces, ¿no? Pero para apoyarlos a ellos, tenemos un segundo asistente de cámara que le ayuda al primero, le pasa los lentes, le pasa los filtros, hace la claqueta, lleva los reportes de cámara, bueno, en fin, hay infinidad de tareas. Y en el lado de luces tenemos un luminotécnico, que los gringos lo llaman el best boy, que ayuda al gaffer a poner las luces, a ubicarlas, a encenderlas, en fin. Ese es todo un trabajo de ubicar las luces en sus posiciones. Eso lo vamos a ver luego en otras sesiones. Vamos a hablar temas más específicos de luz. Pero sigamos por acá. En el equipo de cámara tengo también a un DIT, que es el Digital Image Technician, que es un cargo que surgió recientemente, digamos hace unos años, con el advenimiento de las tecnologías digitales. Muchos directores de fotografía que veníamos del cine no entendíamos nada de digital. Y el DIT surgió un poco para, digamos, hacer de puente entre el trabajo análogo y el trabajo digital. Un DIT, digamos, que conoce mucho el funcionamiento interno de la cámara, los menús, todo hacia adentro de la cámara. Mientras que el asistente de cámara la maneja por fuera, el DIT, digamos, que se encarga de manejar la cámara por dentro. Y en el lado de luces tendríamos un electricista, un jefe eléctrico, que es la persona que se encarga de
distribuir la corriente para iluminar, para ponerle corriente a cada fuente de luz que estamos usando, ¿no? Luces grandes, luces chiquitas, una por aquí por la ventana, otra aquí una lámpara. Todo eso es trabajo del jefe eléctrico de enviar corriente para que cada una de las luces funcione como debe funcionar. ¿Ok? Tenemos por otro lado el video assist, que es la persona que maneja en el equipo de cámara los monitores para que tengan señal, el productor, el director, ir grabando cada toma. Si se quiere ver la repetición, no hay que repetirla desde la cámara, sino de un sistema de grabación adicional, que es el video assist. Y en el equipo de luces, pues tenemos a los asistentes de luces, ¿no? Que nos ayudan a mover las luces, a conectarlas, a traer las luces del camión, en fin, ahí los personajes que el gaffer, digamos, normalmente está cerca del director de fotografía. Normalmente el gaffer no tendría que mover muchas luces, sino que tiene su equipo para moverlas. Pero depende del tamaño del proyecto, pues a veces el gaffer le toca mover luces y tales, pero normalmente en un proyecto más grande, el gaffer está más cerca de la cámara y cerca del set con el director de fotografía. ¿Ok? Ahora con los temas del COVID, pues ahorita es bastante normal dentro de los protocolos que se pide que la gente se arme el set, se pongan las luces y luego las personas salgan del set, ¿no? Para que no haya pues reunión de demasiadas personas. Esos serán nuevos protocolos que tendremos que empezar a utilizar. Y cuando hay muchos datos o varias cámaras, se necesita la ayuda de una persona para manejar esos datos, que es el data manager, gerente de datos, sería la traducción, ¿okay? Que ayuda a descargar, a hacer los backups, a descargar las tarjetas, a grabar en el disco y tener los soportes de esos discos. Y por otro lado están los grips. En la industria norteamericana, los grips, el equipo de electricistas pone las luces, pero los grips ponen todas las formas de controlar la luz. Si yo pongo una luz, pues la luz sola generalmente casi nunca la pones, sino que le pones algo más, la trabajas de cierta manera, la controlas, la recortas o la difusas o le pones un filtro de color o dejas que pase un pedacito de luz por un lado, pero la vas cortando con banderas, en fin. Todo eso lo hacen los grips en la industria norteamericana. En la nuestra y en la europea están un poquito empezando a aparecer los grips como una especialidad, pero todavía trabajamos muy mezcladito, ¿no? Los electricistas ponen la luz y la trabajan, ponen las difusiones, ponen las banderas, ponen lo que haya que hacer para recortar esa luz. ¿Ok? Bueno, eso es muy mal explicado, muy globalmente, lo que podría ser un equipo de fotografía, que aquí, así de afán, vamos en 10 personas. Esto, como les decía, hablando de un proyecto mediano hacia arriba. El número de asistentes generalmente va a aumentar si se necesitan más luces. ¿Por qué? Porque si tú tienes una luz, tienes un problema. Si tienes 3 luces, tienes 3 problemas, pero si tienes 15 luces, tienes 15 problemas. Entonces necesitas de mucha más gente para moverlas, para conectarlas, para hacer el trabajo más rápido. ¿Por qué? Porque este grupo de trabajo, si bien es un grupo muy profesional, sabe lo que hace, si hay personas de los equipos técnicos que me están escuchando en este momento, pues todos sabemos que el trabajo primero hay que hacerlo bien, ¿no? Si vamos a poner una luz, hay que aprender a ponerla bien puesta, con seguridad, ¿cierto? Ese es el otro elemento, que esté segura, que no se vaya a caer, que si hace viento o si alguien pasa y la patea, pues que no y se golpea con la luz sin culpa, pero pues que la luz no se vaya a caer, que no vaya a causar un accidente. Entonces tenemos que aprender a hacer todas estas tareas de iluminación de la parte eléctrica con certeza, con seguridad, y con el tiempo la vamos a hacer haciendo cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque obviamente en el set, cuando se está rodando, hay una gran presión por el tiempo. Entonces,
digamos que vamos a aprender a hacer las cosas de manera cada vez más eficiente. Yo no, tal vez no diría rápido, sino cada vez más eficiente. ¿Para qué? Para que podamos... había un amigo que cargaba película, era asistente de cámara, era el segundo asistente de cámara y cargaba película, y él decía que lograba cargar un rollo de película en 3 minutos y medio. La mayoría de personas se demoraban 5 o 7 minutos. Pero bueno, él lo hacía, cargaba y descargaba película en 3 minutos y era bastante orgulloso de eso. Bueno, pues es quizás una de las una vez aprendamos a hacer las cosas bien y con seguridad, pues vamos a ir a tratar de hacerlas cada vez un poquito más rápido. ¿Por qué? Vamos a retornar un poquito a ese tema del director de fotografía como gerente. Porque entre más grande el proyecto también tienes más presión del tiempo, porque el tiempo de alguna manera es más costoso. Y como les decía antes, el equipo de fotografía tiene una gran responsabilidad en el ritmo del set, cómo se mueve el set, ¿no? Si yo tengo montajes muy grandes, yo prefiero hacer una preiluminación y montar antes para que cuando lleguemos a filmar y estén listos los actores y todo, pues ya sea a filmar y no a esperar mientras iluminamos, ¿cierto? Entonces voy a hablar un poquito más en detalle de este trabajo del director de fotografía como gerente. ¿Por qué? Porque cuando eres director de fotografía, tú tienes que lidiar con un equipo técnico que son todos estos fierros, ¿no? Esta grúa y esta luz que está acá y este papillón y estos trípodes. Tú tienes que tomar decisiones sobre eso. Pero por otro lado, tienes que tratar todo un equipo de gente para mover esos equipos. Aquí estamos el equipo de cámara de una producción que trabajamos hace un par de años, un servicio de producción que se hizo aquí en Bogotá, de una serie de Amazon que se llama Jack Ryan. Y estos son los equipos, éramos 2 cámaras y ahí están el equipo de personas para las 2 cámaras. Estábamos ahí juntos. Entonces, fíjense que cualquier decisión que yo tomo como director de fotografía implica fierros, implica gente. Y eso al final es plata, es dinero para la producción. Entonces nos pasa mucho como directores de fotografía que se nos olvida pues que la película es un conjunto de cosas, más grandes, aún más grandes que nosotros, ¿cierto? Pero como de mi equipo depende el ritmo del set, entonces me hago siempre la pregunta, ¿cuánto vale un minuto en el set? A ver, ¿quién me dice por ahí? Voy a volverme por aquí. Ok. Bueno, sigamos por acá. ¿Cuánto vale un minuto en el set? Es una pregunta loca, pero vamos a ver. Esto es algo que me enseñó un amigo asistente de dirección, haciendo un ejercicio de la siguiente manera. Si sumas todos los costos, el presupuesto de un proyecto y lo divides en el número de días de rodaje, esa es una forma de sacar esa cuenta, o todos los costos del presupuesto total y lo divides en el número de días de rodaje, ¿no? Y cada día de rodaje, ¿cuánto quieres trabajar? 10 horas, 12 horas al día, 14 horas al día, no sé, divídelo en el número de horas que quieras, ¿cierto? Y eso te va a dar un costo por hora. Y si eso lo divides en 60 minutos, te da el costo por minuto. No sé si esté claro. A ver, lo repaso. Tomaron el presupuesto, estos amigos tomaron el presupuesto total del proyecto. Puede ser, hay 2 formas de hacerlo, tomar todo el presupuesto del proyecto o tomar el presupuesto de la cantidad de plata que se gasta en rodaje solamente. Y hacer esas divisiones, dividirlo en el número de días de rodaje y en 10 o 12 horas de rodaje diarios, y eso dividirlo en 60. Y eso nos da, vamos a hacer un par de ejemplos. Hace un par de años trabajé en un cortometraje muy chiquito, este era todo el equipo de producción, se llama Montañas, con un director muy joven de Pereira, se llama Sebastián Balmos, y con Sebastián hicimos este cortico chiquitico que, bueno, no lo voy a mencionar acá, pero el presupuesto del cortometraje era un premio de estos del FDC, que eran 40 millones de pesos.
Se gastaron, de esos 40 millones, se gastaron 23 millones en rodaje durante 5 días. Si yo saco las cuentas que les estaba explicando ahora, el costo por minuto en el set me da, ¿no? 6.500 si tomo solo los costos de rodaje, o 11.000 pesos el minuto. Fíjense que esto es un taxímetro muy bravo, 6.000 pesos el minuto. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso implica que yo tengo que hacer muy eficiente el rodaje. O sea, yo no puedo llegar a improvisar, a pensar qué voy a hacer, ¿no? Así sea un cortometraje chiquito, pues es un taxímetro, 6.500 pesos el minuto. Si yo llego a pensar y me demoro 10 minutos pensando, pues eso le costó a la producción 65.000 pesos mi pensadita, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo con otro proyecto que estuve, que se llama Narcos. Esta foto no es de Narcos, es de otro proyecto de Jack Ryan, pero no importa. Quería usar esta foto porque tiene como mucha cosa. Esto era en Cartagena, grúas, dollies, vainas, muchos más fierros. Y actores y cosas más costosas y mucho más grande el equipo. 150 personas en esta unidad. Y los costos, pues obviamente eran diferentes. Narcos, por ejemplo, tenía un presupuesto de $4,5 millones por capítulo para rodar cada capítulo en 14 días. Entonces, cuando haces las cuentas y divides cada minuto en el set, si tomas el presupuesto de solo rodaje, te da $267 el minuto o $480 el minuto si tomas el presupuesto total. Igual es una cantidad de plata, o sea, no importa el número, pero es una cantidad de plata y obviamente hay mucha presión que te hacen para que te muevas rápido, para que digamos, tu equipo de fotografía sea muy eficiente, trabaje muy en sincronía para que se pueda rodar de manera rápida. Y más que rodar rápido es preparar antes, estar adelante de lo que viene para que el rodaje no se pare, ¿no? Si hay que montar un dolly, ir previendo que hay que montar el dolly. Si hay que montar unas luces en un árbol, pues desde antes yo voy a tratar de, mientras estamos filmando otra cosa, ir preparando las luces en el árbol, porque va a ser difícil, porque toma tiempo. Si hay que subir unas luces a una torre, pues yo quiero eso, tal vez no hacerlo de primero, sino arrancar por otras cosas mientras ubicamos esas luces en esas torres, ¿no? Yo siempre estoy tratando de cuidar el tiempo para hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, por eso les hablaba que no puedo llegar al set ni a pensar, ni a planear, ni a probar cosas, sino que para eso lo hago antes. Y ese es mi trabajo de preparación, para llegar al set a ejecutar. Entonces, preparación. Esa es un poco la base. Entonces, quiero ir a ver si hay preguntas por este tema hasta ahora. Si hay algunas preguntas, perdón, me devuelvo y voy a parar de compartir, dejar de compartir pantalla. A ver, ok. Quisiera saber si hay preguntas hasta allí o empezamos a hablar un poco del tema, del siguiente tema. Ok. Ok, vamos a ver si vienen las preguntas. Ok. Bueno, si no hay preguntas, sigamos entonces. Ok, perfecto. Bien, entonces, bueno, esto simplemente para comentar que en estos proyectos yo he trabajado en una diversidad de proyectos, grandes, chiquitos, medianos, y obviamente siempre en los proyectos más grandes tienes mucha más presión de que, pues porque se mueve mucho más dinero, entonces hay mucho más presión, como les decía antes, de que el rodaje tiene que ser muy eficiente, entonces eso implica siempre preparación y preparación.
¿Cómo se prepara para el clima? Me llega aquí la pregunta. Mira, gracias Miguel, Visa. Pues mira, en mi experiencia, el elemento siempre gana. El elemento siempre gana. O sea, yo no creo, somos simples, pequeños seres humanos tratando de filmar, pero no hay una forma en que tú puedas prever, no. Es decir, hay unos software para mirar si va a llover, si no va a llover. Muchos proyectos preparan un cover set, como tener la opción de que si llueve, nos movemos a esta locación, o tener una locación interior que se pueda, si nos llueve, nos metemos a esa locación. Eso es una forma de hacerlo, pero en mi experiencia es muy poco lo que puedes hacer frente al clima si llueve, y no funciona para la historia, digamos. Porque en general el elemento domina. Si estás en el mar filmando, el mar te deja filmar o no te deja filmar. Si estás en la montaña filmando, la montaña te deja o no te deja. Si estás en el desierto, igual, en la selva, igual. Entonces, yo pensaría que la única previsión que puedes hacer es que el equipo se prepare, la gente que esté preparada, por ejemplo, para la lluvia, que alguien decía en el colegio de mi hija que no hay mal clima, sino mala ropa. Entonces, pues tú tienes que ir preparado, tú como director de fotografía y tu equipo, ir preparados para si llueve, y si hay que meterse al agua, llevar una pantaloneta, y si hay que, es decir, estar como lo mejor preparados cada uno individualmente con la ropa apropiada, tal vez, eso ayuda. Pero ya de ahí a que puedas filmar o no, va a depender no depende de la producción ni depende de nadie. Eso es, planeta Tierra toma las decisiones. Bueno, hay otra pregunta aquí de José Jaramillo. ¿Cuánto tiempo se demora en promedio el departamento de fotografía en la preparación de un set? Gracias, José, por la pregunta. Mira, no hay respuesta porque depende del set. Yo, en mi ejercicio personal, trato de, si estamos en exteriores, buscar la mejor hora de luz para ese exterior, ¿cierto? De manera que no tenga que poner nada de luz o solo un rebote de luz o algo así. Pero trato de hacerlo, ¿no?, lo más rápido posible, ¿no? Que no tenga que poner 30 luces para imitar la luz del sol, sino que más bien usemos la luz del sol a la hora adecuada. Eso a veces se puede, a veces no se puede. Es muy normal hacer que el llamado te demores 1 hora, 1 hora y media para arrancar a rodar, es muy normal. Pero si yo veo con mi equipo que el montaje de un montaje que sea muy complejo, que haya que colgar luces, por ejemplo, en un espacio, que eso pueda tomar 3 horas, 4 horas, pues yo no voy a tener a todo el equipo de producción esperando 4 horas. Entonces yo lo que coordino con producción es que mi equipo pueda entrar antes o el día anterior, un equipo adicional que vaya y monte esas luces. Si se va a demorar, cualquier cosa que se vaya a demorar más de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, pues yo prefiero hacer una preiluminación, hacerla antes o con otro equipo. Eso obviamente cuesta más, ¿no?, contratar más personas para hacer esa preiluminación, pero si tú tienes un rodaje donde vale $250 la hora de rodaje, pues es más barato contratar unas personas, 2, 3 personas que hagan ese montaje el día anterior. Se les paga a esas personas y el sueldo de esas personas se pagó solo con el hecho de que fueran a hacer esa preiluminación, esa avanzada de preiluminación antes del rodaje. Entonces no te respondí la pregunta, pero es muy normal que en 1 hora, 1 hora y media esté listo el set desde que se empieza el llamado para empezar a rodar. 1 hora, 1 hora y media. Pero depende mucho del número de luces que tengas que poner, ¿sí? Una luz, un problema, 10 luces, 10 problemas. Daniela me pregunta, ¿qué recomendaciones tienes para planear un sistema de luces para una locación pequeña?
Wow. No hay una sola forma de recomendar algo, es difícil. Ahora lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero lo que yo normalmente hago, digamos, como sugerencia, es ir a los lugares y ver naturalmente qué pasa en cada locación, ¿no? Normalmente hay, no sé, en una oficina hay luces de estas así de techo que dan una luz horrible como esta que tengo acá, pero de día normalmente pasa que la luz entra por las ventanas, por donde hay una ventana normalmente entra luz. Entonces yo quiero aprovechar esa luz o esa ventana y normalmente lo que hago es poner luz por esas ventanas. La mayoría de directores de fotografía pues tratan de iluminar desde afuera para no tener el set con luces, ¿no? Con banderas, con todos los cables, todo lo que implica tener una luz, las conectores, toda esta cosa, pues es molesto para los actores. Entonces yo prefiero, ¿no?, dejar el set limpio y iluminar todo desde afuera. Pero eso implica luces grandes, difusiones grandes. Eso vamos a profundizar en estos días con los chicos del taller de Takeshima, pero digamos que lo que siento es que trato de inspirarme en lo que la luz natural hace en un espacio para tratar de reproducir eso. Obviamente la luz natural cambia, se está moviendo todo el tiempo, el sol no se queda quieto. Y tú tienes en una escena que se demore medio día filmando, pues tienes que simular una luz que va hasta ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero no hay una recomendación puntual, no sabría. Me pregunta Lina Lazo, ¿cómo fue la experiencia en documental Apaporis, ayudando a cargar una lancha? Bueno, sí, pues eso es cuando la lancha es el sistema de transporte y es el único que hay que, y es el único vehículo, pues hay que, en documental es otra historia. Documental es otra historia porque son equipos mucho más chicos, en condiciones quizás más, en el caso particular de Apaporis, pues unas condiciones lejos de la ciudad, donde el equipo tenga que ser pues totalmente autónomo. Y pues nada, si estamos en el desierto y el jeep donde vamos se vara y hay que ayudarlo a empujar, pues hay que ayudar a empujar, ¿no? Eso ayuda a que quizás el taxímetro no es tan caro como el de Narcos en ese caso, pero bueno, hay que ayudar a la película, ¿no? Yo no puedo dedicarme solo a mi cámara y yo no ayudo en nada más, pues no, hay que ayudar un poquito en todas las cosas y estar pendiente de no descuidar tu trabajo como director de foto. Pregunta Rentería, ¿cuál es el mejor momento o la mejor hora de luz? Depende, para ti, ¿qué es la mejor luz? Eso, dicen que la hora mágica, dicen que en la tarde, que después de las 3, 4 de la tarde, pero depende de qué lugar del mundo estás, ¿no? Si estás en Noruega, a la 1 de la tarde tienes una luz lateral muy bonita. Si estás en Girardot a las 12 del día, vas a tener el sol aquí encima. Pero ¿quién dice que eso es feo? O que es incorrecto, o que es mala luz. Sí, quizás si lo vemos desde la perspectiva clásica, el sol cenital aquí arriba que te da sombra de la nariz, te oscurece los huecos de los ojos. En teoría eso es mala luz, pero ¿qué es malo o bueno en el arte? Es complicado. Camila Holguín, ¿cuánto demoran en definir un esquema de color para una producción o con qué bases inician para poder rodar? Ahorita te respondo, Camila. Ese es nuestro siguiente tema. ¿El director de fotografía solo se dedica a las luces? Pregunta Oscar García. No, como lo dije antes, el director de fotografía se encarga tanto de la cámara como de las luces. Ok, vamos a dejar por ahí de preguntas. Vamos con las últimas dos. Elisa Quiroga, cuéntanos acerca de la experiencia en coordinar tantas cosas. ¿Por dónde se empieza? Ya vamos a ir por allí. Lo primero que hay que hacer es que hay que diseñar, ¿no? ¿Por dónde arrancas? Pues hay que saber qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo quiero que se vea? Yo no voy a empezar a poner luces a la loca, tengo que tener un plan para hacerlo. Entonces hay que empezar por conceptualizar
Ese es el primer paso. Ya luego en el set es otra locura, ¿no? Tengo que empezar por poner alguna luz en el set. ¿Por dónde la pongo? No sé, por la ventana entra o cuelgo un bombillo, no sé. Pero eso, dónde poner las luces obedece a un análisis mucho más, el resultado de un análisis mucho más complejo, que ya lo vamos a ver. Bueno, y vamos a dejar por ahí Diego Franco. He visto una gran diferencia entre producciones gringas y latinas en imagen, a pesar de ser grabadas con las mismas cámaras y resoluciones. ¿Tendrá la iluminación mucho que ver con ello? Puede ser que tenga la iluminación que ver con ello, puede ser que los presupuestos sean distintos, pero al final no es un tema de plata, al final no es un tema de plata. La luz y la visual de una película, no realmente creo que sea un tema de dinero. Pues quizás tendrá que ver con los sitios mismos, con las... No entiendo muy bien a qué te refieres, que si se ve más bonito o no sé, a veces puede pasar que nos da susto mirarnos al espejo, porque sí, quizás podemos tener la luz muy bonita, pero la calle está despavimentada y rota, diferente a la autopista de Los Ángeles. No sé si a eso te refieres, Diego, pero bueno. Bien, vamos a parar las preguntas y voy a volver a compartir pantalla para continuar compartiendo pantalla con temas de preparación. Entonces, como les decía, vamos a ver muy en grandes rasgos cómo deberíamos, como algunos elementos claves para preparar el proyecto. Cuando yo lo leo, perdón, tomo un poquito de agua. Yo lo primero que leo, pues es un guión, es lo primero que me llega, ¿cierto? Y lo que yo quiero hacer es, pues, ese guión lo leo y me da una cierta inspiración, ¿cierto? Como un libro. Yo leo un libro y me gusta, no me gusta, me parece interesante, me mueve las tripas o no, ¿cierto? Y, y lo otro que tengo también es el director. Cada director es un planeta, ¿cierto? Entonces yo leo el guión y lo primero que quiero hacer es hablar con el director. ¿Por qué? Porque cada director tiene una visión distinta. No es lo mismo el mismo guión dirigido por Wes Anderson y dirigido por, no sé, Alejandro González Iñárritu. Seguramente son dos películas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque cada director tiene una visión del mundo distinta y una serie de experiencias y estéticas. Entonces digamos que parto de ahí, parto del guión y conversar con el director. Todo esto que les estoy diciendo, como les decía, no es la única manera de hacerlo. Si hablan con otro director de fotografía, seguramente va a tener otras visiones, pero pues hay que definir un cierto camino, ¿no? Cómo quiero que se vea la imagen, cómo me imagino que se debe ver la película. Y como hay tantas posibilidades, o sea, la película se puede ver de millones de colores, de millones de formas, de millones de cosas, yo lo que empiezo a pensar es, bueno, ¿qué es lo más apropiado para esta película? ¿Qué es lo más apropiado? Y esa siempre es la gran pregunta. Y uno nunca va a saber lo que aprendiste en esta película, no te va a servir exactamente para la siguiente película. No, es totalmente la primera vez, ¿no? Haces esta película y la próxima, pues es la primera vez que haces esa película. Entonces, siempre va a ser la primera vez, siempre vas a, digamos que tienes que confiar en tu experiencia, pero también desconfiar de tu experiencia, porque siempre es la primera vez que vas a filmar esa película nueva. Así lleves 300 películas, la 301 va a ser la primera vez que haces la 301 y la 302 va a ser la primera vez que haces la 302. Entonces, bueno, empecemos por el diseño visual. Yo quiero en la preparación hacer un diseño visual. ¿Cómo quiero que se vea la imagen? ¿Cierto? Y para eso es muy importante comunicarme. Quiero escuchar al director, escuchar al equipo de arte, qué cosas tienen para proponer, qué referencias tenemos, como más que hablar, quizás es importante escuchar.
cómo se imagina el director esa película. Es muy importante la comunicación en todos los sentidos, pero a mí en lo personal me gusta mucho, primero que todo, escuchar antes de hablar. Y eso, a ver, para la vida me ha servido también. Luego hacemos una lluvia de ideas, ¿no? Y esa lluvia de ideas se alimenta de referentes, que podemos usar de diferentes artes, ¿no? Eso ayuda mucho, buscar referentes en el cine mismo, o en la fotografía, o en la pintura clásica. Busco cosas, colores, texturas, contrastes, cosas que me sirvan para concretar en una imagen y poder compartir con el equipo, con el director. Mira, esto me gusta como referente para tal escena, para la película en su conjunto, para tal momento de la película, esto me gusta. Entonces, es una forma de comunicación que es muy importante para que todos estemos en la misma frecuencia, ¿cierto? Y bueno, ese es un camino para hacerlo, ¿no? Pero además, no solo en el arte te puedes basar, también hay una serie de cosas de lo que, no sé, esta mañana ibas en el mío y viste que pasó algo y eso también te sirve de inspiración, porque la vida también nos alimenta eso. La vida, no, tus experiencias, tu infancia, lo que has vivido, la mierda que te has comido, todo eso alimenta esa experiencia que tú puedes aplicar acá. Entonces, no es solo el arte, sino la vida misma que te puede servir como referente. Y cuando hablo de arte me refiero a que tú puedes robar ideas. Hay un libro que tengo por acá que se llama Roba como un artista. Y habla de eso, es un libro que habla de cómo los artistas históricamente han robado de otros artistas. Y eso no está mal en términos digamos, ¿no? En valores éticos, no vamos a decir que esté mal robar, pero si a ti te gusta mucho un pintor, un determinado pintor, vamos a poner, bueno, ¿a quién le robó? ¿A quién le robó? ¿A Rembrandt o le robó a Picasso o a Gauguin? ¿No? Es decir, ¿a quién le robas? El robar en el arte es algo que implica que tú estudias ese personaje y dices, uy, esto vale la pena robarme esta idea para esta película. Igual es otro formato, es otro esquema, es otra forma de preparar esa misma receta. Entonces digamos que no, es muy común que de las artes se tomen cosas para allá y para acá. En el cine mexicano, por ejemplo, hay un fotógrafo muy famoso de los años 50 que se apoyaba mucho en los trabajos de los muralistas mexicanos. Y no, iban para allá, de allá para acá y se iban robando ideas del cine para la escultura, para la pintura de los murales y de los murales para el cine. ¿Ok? Entonces, esto se vuelve como un sancocho de ideas. Es una preparación y es una preparación que va a ser cada vez distinta. Tú no puedes preparar el mismo sancocho cada película. Cada película es un sancocho distinto, con diferentes referentes, con diferentes... Si en la película pasada te basaste en Rembrandt y usaste como referente a Gauguin, quizás en la próxima tal vez no te sirvan ellos y tal vez tengas que basarte o tomar referentes de un músico o de un escritor o de un escultor o de un fotógrafo de fotografía fija, no sé. Hay una lluvia de ideas, pero es única para cada proyecto. Pero luego, siempre que tú tienes una serie de ideas y las vas aterrizando y vas echando todo esto en esta olla y vas preparando esa preparación estética de esa película, tienes que empezar a moverte también con los elementos reales que tienes para jugar. Uno de ellos es las locaciones, ¿no? Si las locaciones son grandes, son pequeñas, son luminosas, son oscuras, pues eso también un poco te ayuda, bueno, cómo lo quiero y qué me da la locación y qué le tengo que trabajar a la locación para que me dé lo que yo quiero. Entonces, para eso tengo que hacer pruebas. Tengo que organizar, tengo que probar las herramientas que voy a usar. En fin, hay N,000 cosas que se pueden hacer, que es preferible hacerlas antes. Todo lo que es pruebas de cámara, de los lentes,
qué herramientas voy a usar, cuáles me sirven para esta historia, cuáles no. Yo ahorita estoy preparando un documental que tiene que ser en 4K y pues tengo que hacer unas pruebas a ver qué cámara me llevo, porque no todas las cámaras dan 4K, pero la mayoría de cámaras 4K son muy pesadas. Entonces, como es documental, quiero probar a ver diferentes cámaras para ver, ¿no?, qué cámara me llevo. Los ensayos con los actores son otro elemento que me permite también entender el actor, cómo se va a mover, cómo es ese personaje que están construyendo, qué tipo de luz le conviene más a este tipo de rostro de un actor o de una actriz. Entonces, y eso ya son elementos concretos, ¿no? Las locaciones, los actores, pues ya es un cuento, un elemento concreto. Aquí, cuando tenía el sancocho y los referentes y todo, pues era todo en papel, pero aquí ya estoy empezando a trabajar cosas más concretas. Y eso lo tengo que ir involucrando a ese sancocho de ideas y de conceptos que yo quiero para la película. El plan de rodaje, finalmente, también es otra de las variables, cómo se estructura, cómo se va a rodar. Generalmente, si ustedes saben, el plan de rodaje, ninguna película se rueda en orden. Es muy difícil rodar en orden porque es muy ineficiente y es muy costoso. Entonces, no se rueda la escena 1, luego la 2, luego la 3, sino que puedes empezar el rodaje con la escena 8, y luego la 23, y luego la 5, y luego la 1, y luego la 4 y la 29. Entonces, ¿qué implicaciones técnicas, logísticas, narrativas tiene cada escena? Pues tengo que prestar mucha atención al plan de rodaje para ver si me enreda las cosas, si no me las enreda, cómo podemos simplificar las cosas. En fin, y que la logística mía no choque con las necesidades de otros departamentos. Es decir, a veces nos concentramos mucho en el trabajo de fotografía, en la luz, en la cámara, pero a veces vemos que estamos golpeando la locación o no estamos considerando, no sé, los tiempos de los actores. Hay actores que tienen rodaje, tienen obras de teatro los fines de semana, entonces no pueden filmar los sábados, o a partir de tal hora no pueden ir. Entonces, el plan de rodaje es una cosa que es bien importante y que hay que meterle, pues, como prestarle mucha atención para hacerlo lo más eficiente posible desde todos los departamentos. Y finalmente el guión técnico, cómo cuento esa historia, con qué planos la voy a contar, voy a mover la cámara, no la voy a mover, se van a mover los actores, me muevo yo, qué implicaciones de luz tiene esta escena, qué atmósfera vamos a crear, en fin. Fíjense que es un desarrollo de cosas que va evolucionando y bueno, digamos que a lo largo de la preproducción se van dando estos pasos que acabo de mencionar, ¿no? Eso, el diseño visual, la comunicación con el director, con el equipo de arte, la lluvia de ideas sobre cómo se puede conceptualizar ese proyecto, buscar referentes, volver a hacer ese sancocho de ideas, irlo cocinando y mezclándolo con los elementos reales que aparecen, las locaciones, los actores. Hago pruebas, miro el plan de rodaje y finalmente desarrollo el guión técnico junto con el director o no. Puede que cada director es un planeta. Hay directores que son muy técnicos, hay directores que no son tan técnicos pero trabajan muy bien con los actores. Hay directores que planean mucho, hay directores que planean muy poquito. Entonces yo, como diré de foto, quiero tener un cierto orden y este que les acabo de presentar es un poco el orden con el que yo he tratado de hacer las cosas. Y eso me ayuda a mí para ubicarme, para entender qué es lo que queremos, para entender cómo es. No es la única forma de hacerlo, no está bien ni mal, no es mejor o peor, es simplemente el proceso que yo he tratado de seguir. ¿Ok? Bueno, hay preguntas por aquí, voy a devolverme y voy a quitar de compartir el video. Bien. ¿Alguna pregunta final? Ya se nos acaba el tiempo, así que bueno, pues ese, como les decía,
ese es un proceso que yo trato de seguir. No es el mejor, no es el peor, es el que yo sigo. A mí me ha funcionado en lo particular, pero cada uno de ustedes siento que debe buscar pues su propio proceso en función del proyecto que tiene. Cada proyecto es un universo de problemáticas distintas y de soluciones distintas. Entonces, a través de ese proceso personal y con el apoyo y con el refugio de refugiarse en el arte, va a ser mucho más fácil conceptualizar las ideas visuales para un proyecto cinematográfico, para un documental, para un videoclip. ¿Ok? Bueno, Lina, tú me dices si hay tiempo para preguntas o debemos ir cerrando ya por ahí. Si ya... Bueno, Mauro, no, pues ya nos vamos a las clases con los asistentes del diplomado, entonces pues agradecerles a todos, a todas por estar hoy. Les recomendamos verse los trabajos en los que ha estado Mauro para que conozcan un poquito más pues de toda esta labor del director de fotografía. Y pues nos vemos en la próxima clase magistral. Muchas gracias. Y nos vamos para la clase, Mauro. Ok. Vale, si quieren, yo les propongo hacer un break de 5 minuticos para ir a hacer chichi y me mandas el link. Dale. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Chao. En Cali somos puro corazón por la cultura. Somos una ciudad que baila, que canta, que vive el arte y que vibra con sus festivales. Ahora más que nunca nuestra cultura sigue viva y por eso se transforma para vivir en casa nuestras tradiciones. Conectemos nuestros corazones de salsa, de danza, cine, lectura, teatro, ballet, poesía, pacífico, feria y todo lo que nos hace vibrar de alegría, y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Festivales de Cali 2020. Con el corazón vivo, la cultura en casa.